Mi querida doña Inés, aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, ¿Qué fue lo que pasó? Y hoy quisiera que conversáramos, o deberíamos conversar, o estamos de acuerdo, porque la gente sabe que esto está muy planificado, muy ensayado y muy estudiado, porque nosotros queremos que este sea un excelente podcast de referencia histórica para la gente. Un personaje que a mí me resulta particularmente conmovedor y apasionante, que es del siglo XX venezolano, uno de sus protagonistas, en esos tiempos en los cuales Venezuela comenzó a cambiar del caudillo militar a los líderes intelectuales surgidos de la generación del 28, de la universidad, de todas estas cosas relacionadas con las luchas civiles del siglo XX. Y este personaje es nada más y nada menos que Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco dijo en una oportunidad algo que me parece muy hermoso, que la pulsión del alma venezolana se mide en dos cosas que distinguen al pueblo de Venezuela: su capacidad de llorar y su capacidad de reír, que eso está en la definición del alma nacional. Y Andrés Eloy Blanco tuvo las dos habilidades. Nos conmueve con sus poemas y nos hace reír, porque además fue un insigne humorista venezolano, pero estuvo involucrado en la política del país. ¿Y cómo es que se conjugan todos estos factores? El intelectual, el poeta, el humorista y el político. ¿Qué fue, Inés, lo que pasó con Andrés Eloy Blanco? No, qué bonito, ¿verdad, Laureano? Yo te decía Andrés Eloy. Me Porque, honras. sí, no, es verdad que Ayer pasé por tu casa, a flor de ti la sonrisa. ese personaje que también, que mucha gente lo conoce quizás como político, o lo conoce porque fue adeco, o lo conoce porque ha oído o escuchado sus poemas, o lo conoce por el humor, pero todo eso se conjuga, ¿verdad?, en una sola persona. Y Andrés Eloy Blanco nació en Cumaná, o sea, es un cumanés. En Cumaná ha dado mucho poeta nacido en Sí, Cumaná. Cumaná tiene algo mágico porque los poetas de Cumaná son los mejores poetas de Venezuela. Bueno, nada más y nada menos que Ramos Sucre y Andrés Eloy Blanco, por nombrar dos, pero hay Para más. empezar. Pero fíjate que él Sí. nace en Cumaná y nace en 1896, es decir, él nace en el siglo anterior, o sea, antes del siglo XX, en 1896. No En el obstante, estado Bermúdez, además, nace en claro, el estado Bermúdez. entonces, claro, la cosa es que un hombre que nace en ese siglo, o sea, en las postrimerías del siglo XIX, es un representante elocuente de las transformaciones y de lo que es la vida de la Venezuela, de la política, de una construcción poética, o sea, de otro mundo totalmente distinto al del siglo XIX, que es la Venezuela del siglo XX. Y Andrés Eloy tuvo la oportunidad de viajar a Caracas y estudiar en Caracas no solamente sus primeras letras. Él va a estudiar en el colegio que era dirigido además por Rómulo Gallegos, o sea que ya él va a conocer a Rómulo Gallegos como director del colegio cuando es un muchachito, ¿no? Pero también va a tener la oportunidad de estudiar en la universidad y hay que decirlo, aunque seguramente mucha gente no tiene la más remota idea, que Andrés Eloy Blanco era abogado, o sea, un hombre Así formado es. en la universidad y se gradúa en 1919 en la universidad. Y en ese momento va a tener sus primeras incursiones políticas, porque hubo una manifestación en la embajada de Bélgica y entonces fueron los estudiantes. Y parece que estuvo comprometido también en una conspiración cívico-militar, pero salió liso. Bueno, y ya en ese momento, ya cuando Andrés Eloy tiene 15 años, ya publica sus primeros poemas en el Universal. Es decir, que ya vemos muy tempranamente su sensibilidad poética y su interés y su preocupación política. Y bueno, y está el hecho que lo catapulta y lo convierte en un poeta de trayectoria internacional, que es que en 1923 se gana un premio con su canto a España y viaja a España y conoce al rey y tiene eso. Imagínense lo que eso significa para un cumanés que se graduó en la universidad y que termina en España con esta obra de Canto a España, que verdad que es un Canto a poema España.
Sí. una oda y Eso una... fue en Santander, en un festival de poesía que se organiza, creo que en Santander, en España. Sí, Un galardón que efectivamente lo consagró ya como poeta. claro, entonces él regresa a Venezuela y en 1927 publica algún... Ah, bueno, allá estando en España, él Ujú. hace uno de estos poemas que son emblemáticos, dígalo ahí, Las uvas del tiempo. Madre, esta noche se nos muere un año. Lo que tiene la poesía de Andrés Eloy Blanco es que está en la boca del alma popular venezolana. De hecho, es una cosa curiosa lo que sucede, Inés, porque mucha gente, a poetas como Andrés Eloy Blanco o como Aquiles Nazoa, no los consideran en algunos ambientes como poetas de primer orden, casualmente porque fueron poetas sumamente populares. Pues casi que el poeta cuando es popular no es un verdadero poeta, el poeta tiene que ser incomprensible y críptico. Sí. Pero bueno, No, porque ese poema, ¿verdad? Las uvas del tiempo, que además que está el audio, usted se mete por la computadora y busca las uvas del tiempo y está el audio de las uvas del tiempo en la voz de Andrés Eloy. de Andrés Eloy, que era algo así como esto. Madre, esta noche se nos muere un año. Tal cual. Entonces, mira, pero después él regresa a Venezuela y hay una cantidad de poemas que se publican en ese tiempo tan temprano. Estamos hablando de eso, 1927. Por ejemplo, Las coplas del amor viajero. O sea, Ujú. yo crecí oyendo Las coplas del amor viajero porque mi hermana Susana, tan linda, ella le gustaba declamar y declamaba Andrés Eloy. Y entonces, eso, no sé si me olvidarás ni si es amor este miedo. Yo solo sé que te vas. Yo solo sé que me quedo y que si te quise ayer, hoy te siento más tirana. Y si así crece el querer, ¿cómo te querré ¿Cómo mañana? te querré mañana? Eso es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, sí, sí, sí. Y él tiene también un pleito del amar y el querer. Bueno, él tiene infinidad de poemas que forman parte, el palabrero de la loca Luz Caraballo, que uno va de visita a Mérida y entonces uno se para allí y viene un niñito a recitarte el palabrero de la loca Luz Caraballo, contando su propia historia, probablemente sin saber que la está contando. Los deditos de tus manos, los deditos de tus pies, Qué uno belleza, 2 sí. 3 4 5 6 7 8 9 10. No, una maravilla, pero eso, tenemos eso, es un personaje que tiene esta capacidad poética, ¿verdad?, de Sí, conectar, pero al mismo tiempo, o sea, estamos hablando inmediatamente después de esto que estamos hablando del de 27, 1927, Vandrés Eloy Blanco, más allá de que está totalmente ajeno a la generación del 28 en el sentido de la edad, ¿no? Pero en el sentido del claro. espíritu es un hombre, él se involucra en los hechos de 1928, va a apoyar a los estudiantes y eso va a representar que termine en la rotunda y que de la rotunda pase a Puerto Cabello y que después Así es. finalmente le den como placé la posibilidad de irse para Trujillo, ¿no? Sí, porque se enfermó, creo que se enfermó en Puerto Cabello y de ahí le tuvieron como esa concesión. Claro, y entonces en Puerto Cabello escribe ese poemario del barco de piedra, que también es una cosa que Sí, remite a todo el tema de la prisión y de lo que eso representa, ¿verdad? Que son sí, eso, la posibilidad de conectar la experiencia política, el compromiso político, lo que va a significar esa experiencia de la prisión y tener la capacidad de elaborar toda o sea, una reflexión poética que termina siendo la conexión entre las dos cosas, ¿no? Entre la tragedia política, lo que decía Laureano al comienzo, o sea, el llorar y el reír, ¿no? Porque también él claro. después va a escribir una referencia a la prisión de Puerto Cabello, que la publica en el Morrocoy Azul, que dice, bueno, yo estaba en un castillo medieval a la orilla del mar, viendo la vista que, o sea, humorizar y convertir en una cosa de humor una experiencia terrible y dramática como fue la prisión en Puerto Cabello, ¿no? Además que tiene que haber sido terrible porque, bueno, ese castillo de piedra, ese clima de Puerto Cabello y estar preso allí tiene que haber sido una experiencia terrible y además con grillos en los pies. Los grillos me han hecho callos en las manos, los grillos me han hecho callos en el silencio, creo que dicen algunos de sus poemas. Claro, y también después aparece Andrés Eloy Blanco, igualmente comprometido en el año 1936, muerto Juan Vicente Gómez. Andrés Eloy va a ser una figura fundamental de todo el proceso político de los años que van entre 1936 en adelante, o sea, como parte de lo que va a ser
el estallido político de la sociedad venezolana, él va a estar en la fundación de Orbe, va a estar en la fundación de PDB, va a estar en la Fundación de Acción Democrática, que son eso, como la secuencia cronológica de los partidos que van a dar lugar a Acción Democrática. Va a ser el que escribe el himno, la letra del himno de Acción Democrática la escribe Andrés Eloy Blanco. Ese famoso himno que curiosamente, de los himnos de los partidos de Venezuela, uno no conoce los himnos, pero todo venezolano sabe de qué se trata cuando uno escucha "Adelante a luchar, milicianos, a la voz de la revolución". Pues bueno, eso es nada más. El himno de las enfermeras. El himno de las enfermeras. Que se ha prestado muchísimo para parodias humorísticas. Aquí están las enfermeras. Pues bueno, pero Andrés Eloy en el año 36 también va a tener ese otro poema que es emblemático, el de Píntame angelitos negros, que también da cuenta de su sensibilidad social. ¿Verdad? Que la dimensión poética de conexión social, de conexión popular y de conexión política de Andrés Eloy es importantísimo. Él va a ser diputado en esa época porque va a ser concejal primero y después diputado al Congreso y va a ser defensor de los derechos de la mujer. Y otra cosa que se va a ver más expresivamente cuando él esté como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, eso, la capacidad de manejar la política a través del humor, porque ya en 1941 se funda Acción Democrática, en el cual él es fundador, y después, Andrés Eloy Blanco, inevitablemente, luego de los hechos del 18 de octubre de 1945, va a estar metido de cabeza en lo que va a ser el proceso de todo lo que llaman los decos la Revolución de Octubre y que tiene que ver con el trienio de 1945. Va a ser una figura esencial. Él va a estar en la comisión que redacta el primer reglamento electoral que va a ampliar el derecho al voto universal, directo y secreto. Allí está involucrado Andrés Eloy Blanco, ¿no? Y es curioso porque, bueno, en el gobierno de Gallegos y todo esto que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, alguien había dicho por allí, teníamos el más elevado novelista en la presidencia y al extraordinario y elevado poeta en la Asamblea Constituyente. Sí, porque Andrés Eloy Blanco, además de que por supuesto es elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, va a ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esa verdad, el candidato presidencial que sale después de que se aprueba la Constitución es nada más y nada menos que Rómulo Gallegos, y la presencia de Andrés Eloy Blanco en la Asamblea Nacional Constituyente del 47 va a ser esencial porque va a tener la capacidad de, a través del humor y a través de su conexión popular y a través de todo esta, como decía Caldera. Sí. El doctor Caldera llamó en un artículo que escribió para la revista Élite a la muerte de Andrés Eloy Blanco, lo llamó el amortiguador de la Constituyente. O sea, fíjate qué bonito lo que dice Caldera en ese artículo, porque dice que esa asamblea, como sabemos, fue una asamblea donde se enfrentaron posiciones muy encontradas sobre el destino del país. Se estaba debatiendo qué tipo de país se quería construir y unos lo pensaban de una manera y otros de otra. Entonces, en esos álgidos debates, decía el doctor Caldera, Andrés Eloy Blanco fue un amortiguador con el humor y hacía circular papelitos escritos a mano, decía Caldera, solo por el gusto de hacernos reír. Y aparte de esto, la capacidad también de análisis político, de conciencia política del momento para saber que había una sensibilidad muy grande y de hecho, Andrés Eloy Blanco, como sabemos, ese proyecto gana Rómulo Gallegos las elecciones presidenciales en 1948, luego de que se sanciona la Constitución del 47 y declara el voto universal, directo y secreto como un principio constitucional. Esas elecciones las gana, pero arropado, tranquilo, Rómulo Gallegos, y Andrés Eloy Blanco va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de ese primer gobierno de Gallegos, ¿no? De ese gobierno de Gallegos. Y lamentable y dramáticamente, el pobre Andrés Eloy Blanco se encontraba en París en una misión de las Naciones Unidas cuando ocurre el golpe contra Gallegos en noviembre de 1948. Y desde esa posición va a tratar de hacer todas las gestiones posibles para buscar impedir que se reconozca el gobierno de los militares. Y lamentablemente las condiciones eran lo suficientemente complejas para que esa actuación de este canciller en el exilio
pudiese tener impacto. Le escribe a Truman, o sea, da declaraciones y bueno, como sabemos, ese gobierno finalmente se establece y bueno, tiene su periodo de trayectoria en la historia política de Venezuela. Pero hay otro dato que dice mucho del humor y de la manera de relacionarse con la realidad política de Andrés Eloy Blanco, que es que estando él, o sea, él se queda en el exilio, pues, o sea, él ya no regresa a Venezuela. Pero este relato de la seguridad nacional, Laureano, cuando viene a visitar. Claro, cuando muere su madre, que le permiten venir a Venezuela al entierro de su mamá y claro, la seguridad nacional, que es la policía política de la época, andaba tras él y no eran los tiempos de hoy donde todo se conoce a través de las redes, probablemente no sabían quién era físicamente, se le acercaron y le dijeron, disculpe, ¿usted es el poeta Andrés Eloy Blanco? Y la respuesta de Andrés Eloy Blanco fue elocuente, ¿no? Tenga usted la seguridad nacional de que yo soy Andrés Eloy Blanco. Eso es, como lo hemos comentado, tener un gran sentido del humor en los momentos más difíciles. Sí, bueno, y el final de Andrés Eloy es inexplicable, bueno, es dramático porque él viene al entierro de su mamá, está aquí, se regresa, se exilia en México y va a morir años después, en 1955, en un accidente automovilístico. Bueno, y es tristísimo porque, claro, todo lo que tenía todavía la posibilidad de seguir ofreciendo Andrés Eloy Blanco, pero yo sí creo, ¿verdad?, que esta fusión de Andrés Eloy, de su capacidad poética, su sensibilidad política y su conexión con lo popular en Venezuela, bueno, él es el creador de Juan Bimba, o sea, que es que hay cantidad de elementos que están relacionados con la biografía y con la trayectoria de Andrés Eloy que nos conectan mucho con el ser popular venezolano. Y su trayectoria como humorista en el Morrocoy Azul, en los periódicos de la época, en el teatro, en artículos de prensa y en la cotidianidad, en esas cosas, como decía Caldera en La Constituyente, donde se discutían cosas y él siempre tenía un verso oportuno para hacer reír a sus compañeros de asamblea y generar una política de mayor encuentro, de tolerancia, donde una de las cosas maravillosas que tiene el humorismo es que no desata odios. El humorismo no se puede fundamentar en el odio. El humorismo se fundamenta en el reconocimiento del otro y en la búsqueda de reír juntos de nuestro propio destino. Y creo que tú lo comentabas en alguna oportunidad, en los periódicos como el Morrocoy Azul, que se publicaba en esa época, coincidían los que estaban enfrentados en la política, estaban juntos haciendo humor. Totalmente. Los adecos y los comunistas, que en la realidad eran enemigos irreconciliables, Miguel Otero Silva, Cotepa Delgado, o sea, Aquiles Nassau y Andrés Eloy, el adeco, y eran felices y hacían su cosa y se morían de la risa. Y después, no, verdad que yo creo que es una expresión también de esa capacidad de entendimiento y concertación y de apropiación de nuestra realidad que realiza el humor cuando se hace con sensibilidad y como comprensión de su importancia. Así que, bueno, Laureano, esos son los tuyos. Oye, sí, yo siempre conmovido con Andrés Eloy Blanco y nada, podríamos decir, ya que tenemos que terminar el programa, he renunciado a ti serenamente, como renuncia a Dios el delincuente. Muy bueno, la renuncia. Bueno, gracias, ¿verdad? Y estamos felices de haber podido compartir con Andrés Eloy Blanco este pequeño espacio de nuestro podcast. ¿Qué fue lo que pasó? He renunciado a ti. No era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía.